Tres relatos escalofriantes reales que revelan lo siniestro y oculto. Episodio 189 de SCVIRTO. Ana, madre soltera de 34 años, había sentido el peso de la angustia cada vez que regresaba a su hogar en un barrio marginal de la Ciudad de México. Aquella noche, después de su turno en el restaurante, una sensación extraña se apoderó de ella. Las luces de la calle parpadeaban como si intentaran advertirle de algo. Las sombras se alargaban, se retorcían en las esquinas, y el silencio envolvía cada rincón. Era como si el mismo aire estuviera cargado de un mal presagio. Su hogar, que solía ser un refugio, ahora la inquietaba. Después de unos días, los suaves ruidos del hogar se transformaron en susurros desconocidos, como si las paredes conocieran oscuros secretos. Una noche, agachándose para recoger los juguetes de sus hijos, sintió una presencia, una mirada. Se arrojó hacia la ventana, temblando, listando a ver quién la acechaba. Pero solo halló la inmensa oscuridad que la hizo estremecer. En la calle, las luces vacilaban más intensamente, como si ellas también temieran lo que se ocultaba entre las sombras. Los murmullos sobre la desaparición de una niña del barrio acentuaron su miedo. Un depredador susurraban, creando un aire de terror inigualable. Cada día, su celular recibía mensajes anónimos que decían, «Te veo, Ana». Era escalofriante. La intimidad de su hogar se había convertido en un campo de juego para el terror. Su viejo vecino, a quien siempre sonreía, ahora la observaba con ojos codiciosos y, con cada encuentro accidental, un escalofrío le recorría la espalda. Una noche, mientras ordenaba la ropa, Ana encontró una nota arrugada, «No confíes en ellos». Su corazón palpitaba descontrolado. La paranoia invadía su mente, cada paso resonaba como un tambor en su cabeza. ¿A quién podía confiarle su vida y la de sus hijos cuando la oscuridad acechaba en cada esquina? La normalidad de su vida se había esfumado, consumida por las miradas de sus vecinos que, antes tan amigables, ahora parecían recubiertas de una intención malévola. Decidida a confrontar su peor temor, Ana dio un paso más allá. Esa noche, se dirigió hacia la casa del vecino que siempre la miraba. Las sombras la siguieron, como si quisieran advertirle, y su corazón latía con fuerza. ¿Qué podía encontrar allí? Fue entonces que se llenó de valor y tocó la puerta. Su mente le decía que no, pero su instinto reclamaba respuestas. Cuando el hombre abrió la puerta, lo que encontró no solo fue terrorífico sino que reveló una verdad amarga sobre su comunidad. En un instante fulminante, la noche se transformó en una pesadilla viva en la que la traición y el peligro acechaban no solo en la oscuridad exterior, sino dentro de los mismos corazones de quienes las rodeaban. Ana sintió un aliento helado en su nuca. En ese instante, comprendió que la verdadera amenaza estaba más cerca de lo que creía. ¿Podría encontrar la fuerza para escapar de su propia pesadilla? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Ana se dio cuenta de que la verdadera batalla no solo sería con el horror de esa noche sino con la lucha en su interior. Las sombras parecían cobrar vida, danzando alrededor, y cada latido de su corazón le recordaba lo vulnerable que era. Justo cuando creía tener todo bajo control, en un giro inesperado, el hombre la miró con una sonrisa que heló su sangre. Las palabras que emanaron de sus labios fueron un eco de lo que temía. No tienes idea de lo que realmente está en juego aquí. El terror había comenzado a destaparse. Y Ana, atrapada entre sus miedos y la urgencia de proteger a sus hijos, se dio cuenta de que la verdad, como ella la conocía, pronto se volvería irreconocible. ¿Podría resistir el embate de lo desconocido? Ana retrocedió un paso, atrapada entre la puerta y el abismo de su propia ansiedad. La sonrisa del vecino, que antes había parecido inofensiva, ahora se transformó en una mueca que la llenó de pánico. ¿De qué hablas?, logró murmurar, sintiendo cómo la voz le temblaba, como si cada palabra la traicionara.
Así que no has escuchado, dijo él, dejando que el silencio se colmara de tensión. Su mirada se deslizó hacia la calle oscura, como si buscara algo entre las sombras que la envolvían. Ana, por instinto, giró su cabeza. La oscuridad parecía moverse, serpenteando, como si chaque esquina estuviera viva. ¿Qué quieres?, demandó, ahora con más fuerza. El hombre hizo un gesto enérgico a la penumbra. Un instante, y la puerta se abrió un poco más, revelando un interior lleno de cosas extrañas, objetos que Ana no alcanzaba a identificar. La atmósfera se volvió espesa, un aire cargado de secretos que su mente no podía procesar. «Ven aquí. Debes saber la verdad», susurró él, acercándose. La mirada en sus ojos era asfixiante, una mezcla de locura y conocimiento prohibido. Ana sintió que su mente luchaba por encontrar una salida. Debía arriesgarse a entrar para escuchar esa verdad, o lo que se escondía tras esa puerta podría ser aún más aterrador. Sin otra opción, Ana dio un paso atrás, girando con la esperanza de huir, pero la puerta se cerró de golpe tras de ella. El sonido resonó en su pecho, como una campana de advertencia. Su corazón golpeaba con furia, cada pulsación recordándole que el tiempo se agotaba. «Ya es demasiado tarde», dijo el vecino, con voz grave, y dejó escapar una risa baja que reverberó en las paredes. «Tú y tus hijos están en peligro. Y eres la única que puede salvarlos». Ana sintió como si el suelo se deslizara bajo sus pies. Sabía que no podía quedarse más tiempo, pero tampoco podía dejar a sus hijos a merced de lo que él insinuaba. Su mente se desbordaba de pensamientos confusos y aterradores. ¿Qué había dicho? ¿Era cierto que estaban en peligro? Mientras la adrenalina bombardeaba su cuerpo, una idea se encendió en su interior: no podía confiar en nadie. Se dio vuelta, lista para luchar, pero encontró el pasillo oscuro lleno de figuras borrosas. Personas que parecían moverse, susurrando entre ellas, proyectando sombras amenazantes. «Sal de mi camino», gritó, sintiendo como el miedo se convertía en rabia. Las figuras se detuvieron, mirándola. Fue entonces que ella vio sus rostros, pero ya no eran familiares. Eran rostros de vecinos, amigos, conocidos, todos distorsionados, con sonrisas crueles y ojos vacíos. La realidad se tornó en un juego macabro y Ana, atrapada en su propia pesadilla, sintió que la locura empezaba a envolverla. «No», gritó, y emprendió una frenética carrera hacia la salida. El aire denso la estrechaba, las paredes parecían cerrarse a su alrededor, pero cuando alcanzó la puerta de la calle, un grito desgarrador detuvo su corazón. Era uno de sus hijos. «Mamá, ¿dónde estás?», resonó en la oscuridad. La pesadilla se tornó más oscura, un estruendo de risas burlonas llenó el aire y la risa de su vecino se fundió con las sombras que acechaban. Ana se congeló, atrapada entre dos terribles realidades: su hijo llamando a su nombre y las sombras que avanzaban, deslizándose como serpientes. Sentía que todo lo que había hecho hasta ese momento la llevaba a una decisión crucial. ¿Debía dejarlo todo atrás e intentar la huida, o regresar, enfrentándose al horror? Mientras la angustia la consumía, un eco de palabras resonó en su mente: «No tienes idea de lo que realmente está en juego aquí». Y en ese instante, comprendió que la verdad podría ser más aterradora de lo que había imaginado. Una elección se avecinaba. Justo cuando se dio la vuelta para buscar a su hijo, una mano fría se posó en su hombro. El terror la abrazó y la noche se volvió más oscura. ¿Podría escapar de las sombras que la rodeaban o su destino estaba ya sellado en ese barrio perdido? Ana sintió el frío de la mano en su hombro como un rayo que la paralizaba. Volvió a girarse con un golpe de desesperación, enfrentando un rostro que había amado y que ahora parecía una máscara de horror. Era su hijo menor, Lucas, con los ojos muy abiertos, inundados de miedo. A su lado, la figura del vecino se erguía, imponente. «Déjalo en paz», gritó Ana, el pánico en su voz brotando como un grito ahogado en la niebla de la noche, pero el vecino sonrió, y su sonrisa era más aterradora que cualquier sombra que hubiera visto. «No hay nada que temer, Ana. Solo quiero ayudarte a entender». Su voz vibraba con un eco maligno, envolviendo el aire como un manto oscuro. Las risas burlonas parecieron intensificarse, un coro de almas que se reía en la penumbra, brillando a través de las fisuras del horror. «Vámonos, Lucas». Ana tiró de la mano de su hijo,
pero la fuerza de las sombras la retenía, como si estuvieran atrapadas en una telaraña. Miró hacia las figuras que antes parecían conocidas, ahora como espectros deformes, en una danza macabra de burlas y desprecio. No puedo dejar que te lleven, murmuró, sintiendo que el ambiente se tornaba más pesado. ¿Llevarlo a dónde?, preguntó el vecino, un destello de diversión en su mirada. ¿A un lugar donde tú no podrías protegerlo ni siquiera en tus sueños? No entiendes, querida Ana. Aquí, la verdad es más poderosa que cualquier madre. Con un movimiento de su mano, hizo que el murmullo de las figuras se intensificara, como si se prepararan para devorarla. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cierra la puerta, Lucas, bramó, mientras las sombras se acercaban más y más. Pero el niño, paralizado por el miedo, solo podía murmurar su nombre, como un canto a la desesperación. Mamá. El abrazo de la oscuridad se volvió más estrecho, y Ana supo que debía decidirse. Sin pensarlo dos veces, se abalanzó hacia el vecino, sus manos aferrándose a sus brazos. Dime qué está pasando. ¿Por qué estamos en peligro? Y entonces una luz pasó brevemente, iluminando su rostro, mostrando un destello de locura en sus ojos. Porque ellos están despiertos, respondió el vecino, y su voz se convirtió en un susurro escalofriante. Nunca se han ido. Viven bajo la superficie, esperando. Las figuras detrás de él comenzaron a moverse en una coreografía de desesperación, abandonando sus risas por grimaces serias. Mientras Ana se sentía abrumada por las palabras de su vecino, una sensación de compasión surgió en su interior, una mezcla de rabia y miedo que la llevó a cuestionarlo todo. ¿Quiénes son?, preguntó, su voz apenas un hilo al borde de la locura. El vecino soltó una risa, que resonó como un eco en la oscuridad. Son aquellos que han pasado por aquí antes, aquellos que tú conociste, aquellos que te han visto transformar tu vida al igual que ellos lo hicieron, hasta que... La risa creció y las sombras se agolpaban más y más, engullendo el último resquicio de luz. Ana sintió como su corazón latía con fuerza, una fileteada de dolor y terror. Lucas, ven aquí, gritó una vez más, pero el niño pareció paralizado por una fuerza invisible. Las palabras del vecino reverberaban en su mente, cada frase convirtiéndose en un rompecabezas macabro. ¿Qué quieren?, exigió Ana, sintiendo que el muelle de su vida se estiraba hasta romperse. La respuesta llegó como un torrente de risa. Ellos quieren lo que tú no sabes que has perdido. Sus palabras se desvanecieron mientras el ambiente se tornaba cada vez más opresor. Ana sintió que su mundo se desmoronaba. Los asentimientos del pasado, de su propia vida, la atrapaban, como si el vecindario estuviera formado por un laberinto de recuerdos oscuros. En un momento, comprendió que había algo más atroz que la muerte. El silencio espectral reconstituyó la verdad de la que había sido ignorante. Cuando Lucas sucumbió ante la risa y extendió su mano hacia el oscuro abismo del vecino, una decisión quebrantadora se instaló en su corazón. Tendría que desafiar no solo a su vecino, sino a todo un legado de sombras que amenazaba con devorarlos. Sería capaz de enfrentarlas antes de que se tragara a su hijo. Mientras la oscuridad se cernía sobre ellos, Ana se dio cuenta de que lo que estaba en juego era algo más que su supervivencia. Era una batalla por el alma de su familia. Pero justo cuando comenzó a dar paso a su resolución, el aire se volvió irrespirable y un grito desgarrador emergió del fondo, un eco que parecía llamarla de vuelta. ¿Era la voz de su hijo o un canto de sirena de aquellos que estaban bajo la superficie? Ana respiró profundo, preparándose para lo que vendría. Ana sintió como si el aire mismo se volviera más denso, casi gelatinosa, tensionando cada fibra de su ser. El grito persistente se entrelazaba con el murmullo de las sombras, creando un coro de horror que se deslizaba por su piel como un escalofrío. Al mirar a Lucas, vio que sus ojos reflejaban el profundo terror de la noche, pero había algo más, una delgada línea de fascinación por lo que se ocultaba en la oscuridad. Lucas, ven hacia mí, gritó, con su voz desgarrándose. Pero el niño continuó inmóvil, su mano alzada en un gesto que parecía invitador, como si anhelara más que una simple conexión materna. Las sombras se reían, y Ana comenzó a distinguir rostros en ellas, conocidos, familiares, pero terriblemente distorsionados. El vecino, mientras tanto, se acercó más, su expresión era de una calma inquietante. ¿Ves cómo están despiertos?
Ellos simplemente quieren que vuelvas a recordar, dijo, su voz acariciando los oídos de Ana como una serpiente. Cada historia tiene un precio, Ana. Tu precio, para que tus recuerdos no se deslicen en el olvido, es entregar lo que aún te queda. Ana sintió su corazón tambalear, como un péndulo que podía caer en cualquier dirección. Los ecos de su vida pasaban ante sus ojos en una secuencia rápida, momentos de felicidad, pero también de tristeza, elecciones que había tomado, sueños que había dejado atrás. La risa se intensificó, resonando con cada recuerdo que aparecía. ¿Era ese el precio que mencionaba? ¿El sacrificio de lo que podía haber sido su vida? Ella apretó los dientes, luchando con sus propias memorias, intentando rescatar a su hijo de la tentación. Te dije que lo dejaras en paz, murmuró, más a sí misma que al extraño que ahora sentía ser el verdadero enemigo. De repente, las sombras se arremolinaron, una como una tormenta furiosa y oscura. Ana escuchó susurros difusos, que resonaban a su alrededor, y llevó sus manos a las orejas en un intento vano de ahogar el ruido ensordecedor. Un instante después, el viento cambió de dirección, lo que permitió que las risas se convirtieran en lamentos, gritos de almas perdidas que parecían pedir ayuda. Ana, una voz familiar penetró la niebla del sonido. Era la de su madre, tan clara que hizo tambalear su mundo en un instante. No lo hagas, hija, no te dejes llevar por ellos. Aquella advertencia resonó como un golpe en su pecho. Ana dio un paso hacia atrás, rompiendo el hechizo sobre ella. No me llevarán, afirmó con más firmeza, temblando de miedo pero decidida a proteger a su hijo. No lo permitiré. Y al pronunciar esas palabras, una mezcla de fuerza y desesperación brotó dentro de ella. Las sombras, al sentir su resistencia, comenzaron a agitarse más furiosamente. ¿No ves que ya es demasiado tarde?, rió el vecino, distante y burlón. Ellos han estado esperando. Y tú, Ana, solo les proporcionas más poder cada segundo que vacilas. Las palabras del hombre perforaron su determinación, rompiendo la barricada de coraje que había comenzado a levantar. Sin embargo, su atención se centró en Lucas, que todavía permanecía como una estatua, atrapado entre dos mundos, la luz de su madre y la oscuridad del vecino. Ana respiró hondo, cada fibra de su ser clamando por mantener a salvo lo poco que le quedaba. Lucas, escucha, en mis recuerdos está nuestro futuro. Epicentro de nuestra felicidad juntos, gritó, intentando romper el hechizo que lo mantenía cautivo. Regresa a mí. En ese momento, la risa cesó. Un silencio pesado se abalanzó sobre la escena. Las sombras se detuvieron en seco, como si las palabras de Ana tuvieran un poder desconocido. Por un instante, la luz parpadeó, y la figura de Lucas tembló. Ana sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Funcionarían sus palabras? Mamá. Esta vez, fue un grito claro. Lucas comenzó a retroceder, sus ojos comenzando a enfocar la luz que emanaba de su madre. Pero la calma del resurgir fue breve. En un instante, el vecino soltó un grito desgarrador, un aullido primitivo que hacía eco de la desesperación acumulada en las sombras. Dáselo a ellos, exigió, su voz retumbando en el aire como un trueno. Porque si no lo haces, perderás a tu hijo para siempre. Ana sintió la presión de su decisión, y el frío se convirtió en un fuego abrasador. La lucha entre el amor y el sacrificio se agudizaba. Pero antes de que pudiera meditar más, una sombra se lanzó hacia ella, rompiendo el espacio entre ellos y empujando a Lucas hacia la oscuridad. No, gritó Ana, extendiendo los brazos. Justo cuando esperaba perderlo todo, se sintió oprimida por un nuevo grito, uno que helaría su sangre. Era su propia voz resonando desde dentro, un eco de todo lo que no podía permitir que se perdiera. Lo que estaba a punto de revelarse podría ser el giro que Ana no vio venir. Mientras las sombras se cernían más, la luz dentro de ella estalló. ¿Pero qué costo tendría este nuevo despertar? Lucas se desvanecía lentamente entre las sombras, y el vecino sonrió, confiado, como si supiese algo que Ana aún no comprendía. La noche aún estaba en su apogeo, y el verdadero horror apenas estaba a punto de revelarse. ¿Qué secretos le había ocultado la oscuridad? Ana sintió como un torrente de energía luminosa emergió desde su interior, rompiendo las fronteras del miedo que la habían mantenido prisionera.
Las sombras, antes voraces y amenazantes, empezaron a retroceder frente a su luz, como si fueran criaturas de la noche acosadas por el fulgor del amanecer. Sin embargo, el precio a pagar por este nuevo poder aún no era claro. La figura del vecino se distorsionó momentáneamente, sus ojos parecían arder en el centro de una tormenta oscura. ¿Qué has hecho?, preguntó, su voz entrecortada por un evidente horror. Ana no podía desviar la mirada de Lucas. El pequeño estaba volviendo a ser el mismo, pero su expresión, ahora colmada de dudas, la llenaba de ansiedad. Lucas, gritó, avanzando hacia él. Pero al dar el primer paso, las sombras lanzaron sus brazos fríos hacia ella, tratando de arrastrarla de vuelta al abismo. Ana recuperó su compostura y levantó la mano, invocando con fuerza el brillo que estaba por primera vez a su alcance. No, no voy a dejar que te lleven. El aire vibraba con su convicción, y las sombras comenzaron a desgajarse, haciéndose más pequeñas y más inofensivas, como serpientes que se retiran al sentir el calor del sol. Lucas, iluminado por la luz materna, dio un paso más hacia ella, su rostro enmarcado por la incertidumbre. «Mamá, tengo miedo», exclamó, y en ese grito había una mezcla de su fragilidad infantil y un profundo anhelo por la protección que solo ella podía ofrecerle. «Yo estoy aquí, nunca te dejaré», respondió Ana, sintiendo como el poder de su amor se manifestaba en una explosión de luz pura que parecía desear luchar contra toda oscuridad. Sin embargo, la risa del vecino resonó nuevamente, esta vez más fuerte. «El verdadero juego apenas comienza, Ana. Si crees que con esto te has librado, estás muy equivocada». Ana sintió una punzada de frío recorriendo su espalda. «¿Qué quieres decir? Lo que has desatado es solo el principio. Lo que has avivado aquí solo se esconde esperando el momento propicio para atacar. Y, querida, es un momento que no tardará en llegar», susurró, ahora con un tono casi dulzón que retumbaba en el aire. En ese instante, las sombras que se habían retirado comenzaron a agruparse, formando figuras más densas, más definidas. Ana miró a su alrededor, sintiendo que el tiempo se congelaba. Las risas habían cambiado a lamentos, ecos de otras vidas perdidas. ¿Serían estas las almas que él decía que eran sus recuerdos? Debes recordar, Ana, que la luz no siempre es la salvación. A veces, simplemente revela el horror que se oculta tras la oscuridad, dijo el vecino, su rostro ahora una máscara de satisfacción maliciosa. A cada palabra, el aire se volvía más helado, como si la tempestad de angustia donde se hallaban estuviese a punto de desatarse. Las figuras comenzaron a tomar formas más reconocibles, semblantes de personas que Ana había conocido y perdido. Entre ellas, vio el rostro de su madre, su mirada melancólica ahora distorsionada, llamándola a unirse a ella. Esa visión la golpeó como una ola de desesperación, el poder que había desbloqueado la estaba llevando a un abismo aún más profundo. «No, mamá». Ana gritó, sintiendo como el poder que había sentido antes empezaba a desvanecerse de nuevo. «No voy a dejar que me lleven». Sus manos, que antes habían brillado, ahora temblaban. «Recuerda, Ana», susurró el vecino, con esa risa aterradora resonando a su alrededor, «todas las sombras tienen un reflejo en la luz. Así como tú has encendido tu luz, otras sombras están listas para tomar su lugar, y pronto no habrá ninguna salida». Ante sus palabras, la escena se transformó con rapidez, las sombras se abalanzaron sobre ella y Lucas, convirtiendo la atmósfera en una vorágine de terror y desesperación. Mientras Ana luchaba por sostener la luz que poco a poco se extinguía, un grito ensordecedor clamó desde el fondo de la oscuridad. «Lucas. Cierra los ojos». Ana instó, pero el niño parecía paralizado por el horror que se desataba ante ellos. Ana comprendió que la batalla era más intensa de lo que había imaginado. En su corazón, una verdad desgarradora emergió, no solo se trataba de rescatar a su hijo, sino de descubrir los secretos ocultos dentro del mismo caos. ¿Podría realmente vencer a la oscuridad o se estaba sumergiendo más en ella? Mientras las sombras avanzaban, un profundo silencio se apoderó del lugar. Ana se dio cuenta de que su luz apenas iluminaba la superficie de algo mucho más tenebroso. Sin una respuesta evidente, se dio cuenta de que el verdadero sacrificio que jamás había considerado estaba a punto de ser revelado y la pregunta surgió en su mente, ¿qué sería ella capaz de hacer para salvar a Lucas?
Las sombras estaban a punto de hablar, y su revelación podría cambiarlo todo. Ana se preparó, porque el oscuro misterio que luchaba por desentrañar finalmente podría encontrarse muy cerca, incluso dentro de ella misma. Ana sintió cómo su pulso se aceleraba ante la inminente amenaza que se cernía sobre ella y Lucas. Las sombras, ahora más densas y amenazadoras, comenzaron a susurrar secretos oscuros que llenaron el aire como un veneno silencioso. Ella se centró en la luz que brotaba de su interior, un fuego que ardía con la intensidad de su amor por su hijo. Pero la presión de lo desconocido la oprimía, haciendo que su aliento se volviera cada vez más pesado. Ana, escúchame, gritó Lucas, sus ojos reflejando un miedo tangible. La oscuridad parecía estar absorbiendo su luz, cada centella brillando en su madre se tornaba más tenue. No podemos quedarnos aquí. Ana se percató de que el tiempo estaba en su contra. Las figuras que antes pareciesen fantasmas de un pasado olvidado ahora se acercaban con una voracidad grotesca. Sus rostros se distorsionaban entre risas y llantos, un recordatorio cruel de lo que había perdido. La visión de su madre estaba cada vez más presente, como un eco penoso que llamaba para que su hija la siguiera. No, no me lleves a ti, suplicó, sintiendo cómo su luz comenzaba a parpadear. Las sombras respondieron a su dolor con un rugido que resonó a través del silencio. Todo lo que has amado puede convertirse en tu mayor pesadilla, murmuró el vecino, su voz como un susurro helado a espaldas de Ana. Entonces, se acercó lentamente, como un depredador disfrutando del sufrimiento de su presa. ¿Qué harás para proteger a tu pequeño? ¿Cuánto estás dispuesta a sacrificar? Ana se aferró a Lucas, mirándolo con toda la fuerza que tenía. Te prometo que siempre estaré contigo. No dejaremos que ellos nos rompan. Pero, en lo más profundo de su ser, la semilla de la duda comenzaba a germinar. ¿Era suficiente su amor para vencer esta oscuridad? El aire cambió, como si un viento gélido soplara a través de un desierto. Ana sintió como el control sobre su luz se desvanecía, la energía que había brotado de su interior empezaba a escapar, como un río que se desbordaba sin poder ser contenido. Con cada instante que pasaba, la multitud de sombras se acercaba un paso más, ansiosas, voraces. Esto no tiene por qué suceder, Ana, dijo el vecino, dándose un paso más cerca. Todo lo que tienes que hacer es dejarlo ir. Permite que la oscuridad te consuma y lo encontrarás en un lugar donde no habrá más dolor, solo paz. El corazón de Ana latía con fuerza, las palabras del hombre la golpeaban como olas de frío. No, gritó. No hay paz en la oscuridad, solo olvido. Su determinación ardía, pero la lucha era feroz. La luz que una vez brilló con fuerza empezaba a tambalearse. Lucas, sintiendo el miedo de su madre, apretó su mano con fuerza. Mamá. No te dejes llevar. Su voz era un rayo de esperanza en medio del caos, pero el eco de las sombras amenazaba con consumirlo. Cierra los ojos, Lucas, dijo Ana, aunque su propia voz temblaba. Pero antes de que el niño pudiera hacerlo, una sombra se alzó por encima de él, una figura familiar con ojos vacíos que brillaban en la oscuridad. Su madre. La sombra sonrió, distorsionada y terrible. Ana. Ven a mí, clamó. No temas a la oscuridad, es tu hogar. Ana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las palabras de su madre, esas que una vez la habían consolado, ahora eran un canto seductor, hacia una trampa mortal. Logró resistir el impulso, pero una parte de ella dudaba. ¿Qué pasaría si rendirse era la única forma de salvar a Lucas? Tu amor puede iluminar todo, pero no sin sacrificio, dijo el vecino, acercando sus labios a su oído, y su aliento helado le causó escalofríos. Escoge sabiamente, porque las sombras no son lo único que temes. En ese instante de indecisión, Ana sintió que su luz empezaba a apagarse. Una última llamarada de energía apareció en su interior, desafiando a la oscuridad en un último grito de resistencia. Pero las voces desde las sombras clamaban más fuerte, prometiéndole un final a su sufrimiento. Mientras Ana luchaba contra lo que parecía imposible, una pregunta resonó en su mente: ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para salvar a Lucas? Y así, entre el eco de las sombras y su luz titilante, Ana se percató de que el verdadero horror apenas comenzaba.
Una nueva decisión se cernía sobre ella, una elección que cambiaría su destino y el de su hijo para siempre. Podría enfrentar esa decisión y salir viva de la oscuridad. El silencio previo a la tormenta volvió a caer, y Ana sintió que, en su búsqueda de salvar a Lucas, algo dentro de sí había comenzado a despertar, un poder que no solo era luz, sino que también podía desgarrar el tejido de la realidad misma. Ana sintió que el tiempo se detenía, el aire a su alrededor se espesaba como un líquido helado. Las sombras a su alrededor se arremolinaban, danzando como si tuvieran vida propia, y en sus formas retorcidas podía distinguir gritos ahogados, risas burlonas, ecos de un tormento que habían asumido como propio. Los ojos vacíos de su madre brillaban como dos pequeñas estrellas en la vasta oscuridad. «Mamá», gritó Ana, pero su voz fue consumida por la desesperación. Los recuerdos la golpeaban, su infancia, las historias que le contaba, las noches en que la abrazaba mientras las tormentas rugían afuera. Todo ahora era un espejismo, desgarrado por la vorágine de aquello que se acercaba. La sombra de su madre se reía, su voz ahora un eco vacío que le decía que la fuera a buscar, que no tuviera miedo. «¿Por qué no puedes entender que es un engaño?», le gritó Ana. Pero las sombras no la escuchaban. Todo lo que querían era alimentarse de su dolor, de su amor. «Tienes que dejarlo ir, Ana», insistió el vecino, su voz un silbido tétrico. «Tu luz lo ha atraído en este mundo, y la oscuridad solo conseguirá liberarlo». Ana sintió que su corazón se rompía. «No te creeré», murmuró con la voz entrecortada. Pero en su interior, una parte de ella comenzaba a cuestionar, comenzaba a ceder ante la presión pesada de las sombras, al terror hispano que le decía que quizás la oscuridad fuera más acogedora que el sufrimiento de perder a Lucas. «No». Lucas, con los ojos llenos de miedo, exclamó: «Mantente fuerte, mamá». Su grito fue un chispazo en la penumbra, un recordatorio de que aún había esperanza. La visión de su madre se acercó más, casi rozando su rostro con un helado aliento que le heló la sangre. «Ven, Ana. Estamos juntas de nuevo. Todo lo que has estado buscando está aquí, en la oscuridad. No tienes que sentir dolor. Eso es solo un mito». Ana sintió un nuevo golpe en el pecho. Su cuerpo temblaba, y las sombras hacían eco de su angustia. La luz en su interior, el amor por Lucas, estaba en conflicto con la osadía del deseo de su madre. «Pero seré capaz de protegerte». La frase se desvaneció en su mente, era una promesa que resonaba en sus entrañas, pero las sombras la ahogaban cada vez más. Las risas aumentaban, un canto macabro que envolvía todo, chocando en su mente, instándole a ceder. «Mamá. Mamá». Lucas gritó, impotente, queriendo salvarla. Ana vio cómo la sombra de su madre comenzaba a extenderse sobre él, un velo oscuro que amenazaba con envolverlo. El terror se apoderó de ella y, en un acto desesperado, extendió la mano. «Lucas, ven aquí», gritó mientras la oscuridad se cernía. La sombra de su madre dejó escapar una risa escalofriante, un eco de pura maldad. Ana debía tomar una decisión. La lucha era feroz y sus fuerzas comenzaban a flaquear. «¿Hasta dónde llegarás?». La voz del vecino resonó. Las sombras se acercaban, cada sombra una manifestación de sus miedos, y Ana sintió la carga del amor que no se desvanecía. A pesar del miedo, algo comenzó a cobrar vida en su interior, un poder oscuro que había permanecido latente, esperando despertar. La realidad se sacudió. En medio del caos, Ana se dio cuenta de que podía perder la luz, pero al mismo tiempo, podía aferrarse a su amor. «Voy a luchar», pronunció con voz firme, como si se proclamara a sí misma. Concediendo un grito de fuerza, su luz comenzó a brillar aún más intensamente, confrontando la oscuridad, pero justo cuando parecía que todo podía cambiar, una sombra extendió una mano hacia Lucas, y el niño quedó paralizado, atrapado entre dos mundos. Ana sintió cómo su corazón latía con furia. Sabía que era el momento. Era ahora o nunca. Todo se detuvo por un instante. Una decisión se cernía sobre ella, y la oscuridad se preparaba para consumirlo todo. «Podrás dejarlo ir para salvar tu luz», resonó de nuevo la voz del vecino, ahora un eco persistente en su mente. Ana miró a su hijo, su pequeño rostro lleno de inocencia, y una pregunta la abrumó: ¿qué debía sacrificar para no perderlo para siempre? Las sombras, como un
abrazo mortal, se cerraban en torno a ellos. Podría enfrentarse a ella misma, o la oscuridad reclamaría lo que más amaba. Y en ese instante cuyo desenlace era incierto, el verdadero horror de su elección se aproximaba. El corazón de Ana golpeaba contra su pecho. Una mezcla de terror e intensidad la envolvía, como un vórtice desgarrador que parecía querer tragársela. La sombra de su madre se acercaba más, su rostro distorsionado en una mueca de odio y anhelo. Las risas, un coro macabro, reverberaban por todo el espacio, y cada onda de sonido hacía temblar los muros de su mente. Ana, la voz de Lucas resonó como un grito de auxilio, ensordecedor en su desesperación. No cedas. No lo hagas. Como si el tiempo se hubiera detenido, la madre perdida extendió su mano hacia Lucas y Ana sintió el mundo desmoronarse. ¿Cómo podía elegir? Pensó en las historias de su infancia, en los abrazos de su madre, en la calidez de su amor. Pero ese amor también había traído sufrimiento, y ahora se manifestaba en la forma de un horror inabarcable. Ana, acéptalo. Estamos juntas. Nunca más sentirás dolor, insistió la sombra en un susurro que retumbaba a lo largo de su ser. Cada palabra era un tentador susurro que llenaba el aire con promesas de silencio eterno, pero también de una vida sin amor, con una decisión repentina, no para dejarlo ir, sino para protegerlo. ¿Qué debo hacer para salvarlo?, pronunció, la voz quebrada pero firme. De repente, la sombra de su madre se retorció, tomando una forma amenazante. Solo debes entregar tu luz. El amor que sientes puede ser un refugio para él o una prisión. Ana sintió cómo la fuerza de su voluntad comenzaba a tambalearse. La lucha se intensificaba, el aire se tornaba espeso, y la oscuridad parecía explotar, vibrando en su piel. No, no puedo dejarte ir, Lucas, susurró. Cada palabra le dolía como cuchillos afilados en su corazón. ¿Eres capaz de dejarlo en el plano de los vivos si te entregas completamente? La risa de la sombra se convirtió en un eco aterrador, reverberando por todas partes, pero Ana no quería perder a su hijo. Sintió que debía decidirse, sus recuerdos bailaban en su mente como mariposas atrapadas en llamas. Sin previo aviso, la oscuridad se abalanzó sobre su hijo. Ana, con la desesperación corriendo por sus venas, sintió como un poder desconocido emergía en su interior. Su luz resplandecía, no para desvanecerse, sino para confrontar, desafiando todo lo que la sombra representaba. Lucas, gritó con todas sus fuerzas, extendiendo la mano hacia él, pero la sombra lo abrazaba con fuerza. Una nueva realidad comenzó a formarse en su mente. Si estaba dispuesta a arriesgarlo todo, quizás, incluso, podría salvarlo. No más, le gritó a la sombra. No más dolor. Fue en ese instante, entre el abismo y la luz, donde el viento susurró secretos olvidados. Un aullido presagiando el dilema que Ana enfrentaba. Las sombras chillaban, desesperadas por retenerla, por hacerla sucumbir en la oscuridad. Pero con cada latido de su corazón, su luz se volvía más intensa, llena de amor. Si me entrego a ti, ¿sabré qué hacer después? ¿Podré volver a él?, preguntó, las palabras flotando en el aire pesado. Una pausa se hizo presente, y el frío paralizante se intensificó. La sombra sonrió, un gesto cruel que congeló el aliento de Ana. Nunca conocerás la respuesta, uno de los dos debe irse. ¿El amor o la oscuridad? No. Ana chilló, sintiéndose traspasar por un dolor inmenso. El tiempo se detuvo de nuevo, y ahí, entre lo posible y lo desconocido, su corazón se partía. Era su luz contra sombras antiguas. Ana comprendió que el tiempo se le acababa. El sufrimiento no sería eterno, pero perder a Lucas sí. Mamá. La voz de Lucas fue su último anhelo, y en un crescendo de terror, todo se unió en un grito desgarrador. Ana se vio a sí misma flotar entre mundos, luchando por aferrarse a la vida que quería, ese amor brillante que ardía como el fuego en su pecho. Pero entonces, algo cambió. La oscuridad emitió un rugido ensordecedor que pareció devorar la luz, y la toma de decisiones aún la esperaba al final. Antes de que pudiera comprender lo que sucedía, el suelo tembló bajo ella y un giro inesperado se avecinaba. ¿Quién de los dos se convertirá en sombra? Aún resonaba, mientras la oscuridad se preparaba para hacer su elección final.
Ana sintió como el aire pulsaba a su alrededor, cargado de una tensión palpable, como si los muros del lugar mismo estuvieran conteniendo la respiración. Todo se desvanecía en la penumbra, cada susurro de la sombra de su madre parecía querer llevarse consigo su última chispa de esperanza. El eco de las risas resuena cada vez más fuerte, sacudiendo el frágil equilibrio que mantenía entre sus dos mundos. ¿Qué más puedo dar?, gritó, angustiándose, mientras su cuerpo comenzaba a temblar, atrapado entre el deseo de proteger a Lucas y la amenaza de perder su propia esencia. La sombra se acercó aún más, y Ana sintió su frío aliento, un soplo lleno de promesas deprimentes. Tu luz es todo lo que queda, dijo la sombra con su voz suave y afilada como el cristal. Sin ella, serás nada, pero él, sí, él vivirá. Ana tragó saliva, el nudo en su garganta se intensificó. Cada palabra resonaba en su interior, como un tambor que marcaba el ritmo de su desesperación. No podía creer que llegaran a esto. Lucas necesitaba de ella, pero la sombra prometía seguridad, el final del sufrimiento. ¿Era realmente un final? Una visión angustiante se asomó en su mente, Lucas solo en la oscuridad, rodeado por el amor que había perdido. Sus ojos cerrados, sus manos extendidas, buscando a su madre en un mundo sin luz. No puedo dejarlo, murmuró, mientras la sombra se reía, disfrutando de su agonía. De repente, un grito desgarrador estalló en la habitación. Era Lucas, su voz llena de dolor, pero también de determinación. Mamá, no. Lucha. Recuerda quién eres. Las palabras de su hijo fueron un rayo de luz. Ana sintió como su corazón se llenaba de nuevo, como si renaciera en medio de la oscuridad. Soy su madre, y nunca dejaré que la oscuridad me derribe. Con un grito surgido del fondo de su ser, se abalanzó hacia la figura sombría en una explosión de luz brillante. La sombra retrocedió, gritando en una cacofonía de furia y desesperación. Por un momento, Ana experimentó una claridad: cada dolor, cada lágrima, cada sacrificio siempre había sido parte de su amor. Y ese amor podía confrontar incluso a esta oscuridad ancestral. No serás tú quien decida. Soy yo quien elige, gritó Ana, mientras rayos de luz se disparaban desde ella, formando un escudo que destellaba con fuerza. La sombra tembló, retrocediendo cada vez más, cada rayo de luz empujándola a los límites de la habitación. Pero, alineamente, la risa de la sombra se convirtió en un lamento hiriente. Nunca te liberarás de mí, Ana. Eres parte de este caos. Recuerda que tú, también, llevas la oscuridad dentro. Esa idea se anidó en su mente como un parásito. Ana sintió el golpe helado del pánico. A cada segundo, a cada latido, la lucha se intensificaba. ¿Qué pasará si yo también me convierto en sombra? ¿Y si pierdo la batalla? Mientras la oscuridad luchaba por entrar en su corazón, Lucas gritó con la fuerza de su amor. Mamá. Mantente firme. Eres más fuerte que esto. Cree en nosotros. Ana cerró los ojos por un instante, dejando que los recuerdos más felices fluyeran por su mente. Las risas, los abrazos, las veladas familiares. Encendió su luz con esas imágenes y, repentinamente, todo se volvió blanco. La sombra gritó con una voz que retumbaba, desgarrándose por completo ante el resplandor, pero el brillo se fue desvaneciendo. Cuanto más luchaba, más inestable se sentía. La sombra regresaba, disfrazándose de sus peores miedos, sus más oscuros recuerdos. Es hora de que elijas, resonó, el eco intenso envolviendo a Ana nuevamente. De pronto, la luz de Ana titiló, debilitándose, y una visión aterradora tomó forma, Lucas siendo arrastrado a la nada, gritando su nombre, su figura desvaneciéndose en la sombra. No, Lucas, clamó, el terror apoderándose de ella. La decisión final estaba muy cerca, su luz titilaba peligrosamente, a punto de apagarse. En ese instante crítico, una pregunta cruel surgió en su alma: si luchaba y fallaba, ¿quién sería la verdadera sombra? La oscuridad ahora danzaba en torno de ellos, esperando el momento decisivo. ¿Qué harás ahora, Ana? El aire se quedó en silencio, esperando su respuesta. Ana sintió que el tiempo se paralizaba, y el peso de cada decisión caía sobre ella como una losa. Las sombras a su alrededor rugían,
alimentándose de su miedo y de la desesperación. Vio a Lucas, sus ojos llenos de angustia, y sin dudarlo, comprendió que mientras su amor siguiera brillando, había esperanza. «Eres mi todo», gritó Ana, aferrándose a su luz interior como un faro ante la tormenta. La oscuridad, que antes parecía invencible, comenzó a tambalearse ante su determinación. «No me llevarás», exclamó, mientras una ola de luz estallaba de ella, una defensa ardiente contra las sombras que se aproximaban. Las risas burlonas cesaron, y el silencio se convirtió en un grito ensordecedor. El vecino, ahora visible en su forma más aterradora, la miró con furia. «¿Crees que puedes vencer esto? La oscuridad siempre encuentra la manera de regresar». Su voz era un eco de desprecio, retumbando en las paredes como un recordatorio de la desesperanza. Ana se plantó firme. «No soy solo luz, y tampoco lo eres tú. La oscuridad es parte de mí, pero no me definen. No te dejaré ganar». Las palabras fluyeron con una convicción que resonó a través de toda la habitación. Las sombras comenzaron a retroceder, su risa distorsionada se tornó en gritos de impotencia. «Lucas, corre», gritó Ana, pero su pequeño estaba paralizado por el horror de lo que los rodeaba. Ana sintió que su amor por él era una energía vital que podía enfrentar cualquier oscuridad. «Mantente unido a mí, Lucas», instó, extendiendo su mano hacia su hijo, mientras la luz emergía como una explosión en su interior, iluminando cada rincón del abismo. Lucas, sintiendo el llamado de su madre, corrió hacia ella, la conexión se formó, una red de amor pura que desató aún más luz. Ana vio que las sombras a su alrededor se convulsionaban, como si una presión invisible les obligara a retroceder. Pero el vecino no se rendiría tan fácilmente. «El sacrificio es la única verdad que permanecerá. ¿Qué harás cuando lo pierdas todo?». Ana sintió el tirón de la culpa, de las memorias deformadas que amenazaban con arrastrarla. «No lo haré. Soy una madre. No importa lo que enfrente, no te temeré». Con un último empujón de energía, un estallido de luz se disparó hacia los rincones más oscuros, iluminando cada sombra, cada grito ahogado. El vecino emitió un grito de furia, una amalgama de frustración y terror, mientras las sombras se desvanecían una por una, atrapadas en la luz pura de su amor. Finalmente, frente a una ola de luz que se avanzaba, el oscuro espectro se desmoronó, su forma desigualmente retorcida comenzó a desvanecerse en el aire. «Esto no ha terminado», rugió, mientras desaparecía entre ráfagas de luz. Ana respiró hondo, la calma regresando lentamente a la habitación. Las sombras, que habían causado terror, ahora solo eran ecos lejanos. Miró a Lucas, quien le devolvía una sonrisa llena de incertidumbre pero también de alivio. «Lo logramos, mamá», susurró él, y en su mirada, Ana vio la certeza de un futuro brillante, libre del miedo. «Sí, pequeño. Esto es solo el comienzo». Se agachó para abrazarlo con fuerza, su amor envolviéndolos como un manto de protección. La noche estaba aún presente, pero ahora había una nueva luz, una luz que la acompañaría siempre, y mientras las primeras luces del alba comenzaban a filtrarse por la ventana, Ana supo que enfrentar la oscuridad nunca sería fácil, pero estaba dispuesta a luchar por lo que amaba. Con su hijo a su lado, no había sombra que pudiera apartarlos de su viaje hacia la vida. Ambos miraron el amanecer, las sombras finalmente habían quedado atrás. «Mamá, ¿crees que volveremos a ver a esos oscuros?», preguntó Lucas, su voz un susurro esperanzador. «Solo si olvidamos lo que somos. Pero nunca lo haré, porque siempre seré tu luz». Ana sonrió, dejando que la calidez del nuevo día los envolviera, y en ese momento, sintió que había superado no solo a las sombras, sino a cada temor que había pensado que la definiría, y así, juntos, emprendieron un nuevo camino hacia el futuro, dejando atrás las pesadillas, dispuestos a crear un nuevo relato en el que el amor siempre triunfara. A partir de ese día, la oscuridad les recordaría la fragilidad de la luz, pero también la fuerza de su unión. Y esa era su victoria. Necesitas suscribirte ahora mismo. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que vamos a compartir. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas se unan a nuestra comunidad. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final impactante.
Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que tengan que ver esta conclusión. Vamos, hazlo, y muestra tu apoyo como un verdadero fan.